a entregar porque ese evento es metahistórico, es metatemporal, va más allá del tiempo. Cristo es el alfa y la omega. Nosotros creemos que la misa es realmente el sacrificio del Calvario, que se hace sacramentalmente presente en nuestros altares. O sea, a ver, esto lo está diciendo su santidad Pablo VI para remarcar una y otra vez a todos los herejes de todo pelaje, como digo, todo tiempo y lugar y condición, de todas latitudes, que ya he conocido varios, de América del Norte, América del Sur, Europa o África. Aquí el problema es este, que los hombres pensamos que vamos a creer en la fe de la Iglesia de una forma diferente o diversa a cómo la Iglesia te dice que tienes que creer. Y aquí entra la gran tentación del diablo. De seréis como dioses, come de este árbol, tómate el fruto que tú quieras, después descubrirás cosas nuevas y tu pensamiento estará por encima del mismo pensamiento de Dios, ¿no? No, absurdo, lo único que tienes que hacer como fiel cristiano, como creyente, ojalá lo hubiera hecho yo mucho más, haberme formado más en los documentos magisteriales, haber rezado mucho más por el Papa, haber estado mucho más en comunión con lo que la Santa Sede está solicitando a cada pastor, a cada sacerdote, a cada laico, a cada bautizado en este mundo. Ojalá fuéramos tan de la Iglesia, tan de Cristo, que cualquier frase o enseñanza que la Iglesia nos diga, siempre, no solo interpretarla para bien para nuestras vidas personales, sino hacerla nuestra de forma que rezume y podamos también advertir y transmitir a otros que ahí está la vida eterna, que es Cristo quien nos habla a través de la iglesia, que es Cristo quien nos enseña, que es Cristo quien nos santifica, que es Cristo mismo el que nos está diciendo, prolongando en su cuerpo místico, su vida divina. La iglesia es una obra divina, es una obra de Dios, la iglesia católica. Por eso me causa mucha tristeza, además, pensar estos días todo lo que se dice, ¿no? Del Santo Padre Francisco I. Reitero, del Santo Padre Francisco I. Porque es muy fácil a un personaje notorio y además para ganar likes en YouTube y visualizaciones, coger una frase o dos de un aspecto que él está hablando, ya sea de la inmigración, ya sea de lo que sea, ¿eh? Pero de los más, vamos a decir, conflictivos hoy en día, y comenzar a insultarle, a difamarle, a poner, ¿no? Completamente a la Iglesia Santa, Madre Iglesia, como si fuera un navío más, ¿no? Una barquichuela, una canoa de este mundo. Cuando Dios siempre te está enseñando algo, siempre te está enseñando algo a través de sus pastores, siempre, sus pastores legítimos. Y siempre te está diciendo además que no eres tú el que tienes que interpretar la palabra de la iglesia, sino lo que tienes que hacer es meditarla, primero leerla, meditarla y hacer aquello que esté en tus manos para decir, efectivamente, esta es la doctrina católica. O sea, esta es la doctrina católica. El ayudar, el estar disponible para ayudar en la caridad a cualquier persona, el no hacer mal a nadie y el no desear mal a nadie. Es decir, que nadie sufra ningún mal. Entonces, algo que es tan de perogrullo, tan de base, pues aquí se va por, pues eso, a la yugular, ¿no? Al cuello, porque los demonios están muy activos, máxime cuando hablan las autoridades de la Iglesia Católica. Por eso la Iglesia sigue siendo perseguida hasta el final de sus días. Va a ser perseguida. Cuando no es por unos, es por otros. Cuando no son los de fuera, son los de dentro. Cuando no son los de al lado, cuando no. Pero el Señor está ahí. Por eso el Señor tiene una omnipresencia omnipotente en la palabra de Cristo. Bueno, pues esta palabra de Cristo nos dice que el sacrificio del Calvario está allí, se da allí, en la Santa Misa. Disculpen este paréntesis, pero bueno, era para remarcar eso, que lo que el Papa escribe, ya sea en una encíclica, en una carta apostólica, en una instrucción, ya sea para, no sé, una homilía, tal, te está indicando algo siempre de las verdades de la fe que tú tienes que pensar, meditar y después asentir, asumir en tu interior. Y si no lo haces es un problema tuyo, no es un problema del Papa. Es un problema tuyo que estás mal formado, tu conciencia deformada y tus prejuicios te llevan ya a opinar, a decir, a pensar, a creer cosas que la Iglesia ni opina, ni cree, ni dice, ni debe extender. Entonces, el asunto está ahí, ¿no? Que hoy todos nos pensamos que somos profetas en nuestra tierra y los más sabios del planeta, cuando somos, francamente, adolecemos de una base formativa e intelectual grandísima
Y más todavía para esto, ¿no? Fijaros que hay millones de visualizaciones, millones semanales de grupos que se dicen católicos, cristianos católicos, que están arremetiendo constantemente contra el Papa y contra la Santa Iglesia de Dios. Es impresionante, es impresionante. Fijaros, ¿eh? Sí que es apostasía, porque la apostasía del mundo ya te la esperas. Que uno dé la espalda a Cristo, que no se hable de Dios como debería, que a Dios se le vaya arrinconando su presencia, ¿no? En las escuelas, en la vida pública, en la vida social, cultural, política. Eso ya se espera, que haya enemigos, pero hay muchos cristianos dando la batalla en esos terrenos. Pero que dentro de la propia iglesia los cristianos que se dicen amantes de Jesucristo Eucaristía, amantes de la Santa Iglesia Católica, estén constantemente lanzando piedras, boomerang, y cuando no, disparando munición de alto calibre, con metralletas y cañones terribles, bueno, pues esto denota eso, una deformación de la conciencia, una ignorancia supina, un atrevimiento y una soberbia espiritual impresionante por parte de personas que no tienen ningún tipo de autoridad en la Santa Iglesia y que hoy, ¿no? Tienen estos altavoces de las redes para hacer todo este daño que es atroz. Causa muchísimo más daño uno que dice como yo, que durante mucho tiempo he estado opinando según mis cábalas y según mi cabeza, sin seguir los consejos solamente de la iglesia. Cuando yo he opinado así, yo me he llevado al error y además he arrastrado a otros al error, o al menos a que la sospecha y los maestros de la sospecha, que sabemos que son, pues eso, todos los enemigos de Cristo y de la iglesia, estos maestros lo que hacen es que siempre vas a tener razones para criticar de forma mordaz, de forma nada constructiva, difamatoria y con calumnia tantas veces, es decir, con mentira detrás, es decir, con el espíritu de la mentira, aparentando que eres un buen católico y que eres un buen cristiano, y te vas a ir con grupos sedevacantes, con tradicionalistas, vas a decir que Bergoglio no es el Papa, que, no, o sea, cosas absurdas, completamente fuera de lugar. ¿Por qué? Por tu soberbia, por tu soberbia. Pídele a Cristo Eucaristía, acercarte al misterio de que la fe se transmite y se custodia solo en la Santa Madre Iglesia y en su magisterio verdadero, auténtico, que es el que aquí estoy exponiendo del año 1968. Continuamos con el credo del pueblo de Dios de Pablo VI. Bueno, vamos a pedirle al Señor eso, humildad, humildad para reconocer que la enseñanza de la Iglesia sigue vigente, es indestructible y es inconciliable con ningún otro principio, ni filosófico ni teológico de este mundo, porque tiene su propio ámbito. La Iglesia, la revelación pública, la ha recibido de Dios y por lo tanto nada puede deformar y nada puede, pues eso, no se puede uno engañar ni autoengañar si estás dentro de la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia es la verdad. La verdad vive en la Iglesia. La Iglesia es la esposa. La esposa que está constantemente abrazando al esposo, es decir, el corazón del esposo y de la esposa están unidos, al unísono, a la par. Lo que escriben, lo que aprueban, lo que predican, todo está guiado y sostenido por Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno y trino, que dan a la iglesia esa potestas sacra que viene de Dios. Y solo Dios la puede dar. ¿Quiénes son los que crean la confusión, el malestar, los que crean el mundo este de la sospecha? Ser maestros de la sospecha y criticar a todo y a todos de forma tan gratuita como digo e ignorante. Pues aquellos que no están en sintonía con el corazón de la iglesia, que es con el corazón de Cristo. Si Cristo Eucaristía que está ahí, el corazón de Cristo está en Cristo Eucaristía, te acerca cada vez más a amar a la iglesia, ¿por qué es? Porque la iglesia contiene a Cristo Eucaristía, hospeda a Cristo Eucaristía. La esposa está abrazando al esposo, el esposo está dentro de la esposa. Y por eso la Eucaristía edifica, ensambla, ¿no? Y enriquece a todos los miembros de la Iglesia porque Cristo Eucaristía está allí dentro del magisterio del Papa, dentro del magisterio y de la obediencia a los sacerdotes legítimos, dentro de todos los grupos católicos que verdaderamente lo son, que obedecen al Papa, rezan por el Papa y están en comunión plena con el Papa. Todos aquellos que hagan otra cosa simplemente no son cristianos católicos, simplemente no eres cristiano católico, eres otra cosa.
Eres hereje, cismático, apóstata. Elígete cualquiera de los tres pilares. Yo he estado en los tres, por eso sé muy bien lo que significan. Pero es que esto es claro, ¿no?